Un nuevo programa de las provincias también existen. Estamos prácticamente en campaña electoral en el país. Los candidatos, los precandidatos que se van a ser electos como candidatos en las PASO del mes de agosto, en el orden nacional, están haciendo su campaña y empiezan en los partidos o alianzas en los cuales hay dos o más candidatos, se están pasando en el ataque al otro. Yo estoy totalmente en contra de lo que está pasando en los dos lados. En Juntos por el Cambio, los insultos o las malas expresiones de tanto de Rodríguez Larreta como de Patricia Bullrich. Y en el otro lado también los que lo atacan a Massa con una cosa o con otra. Todos tenemos nuestro lado oscuro. Y si vamos a sacar el lado oscuro, también tenemos algo más que decir de las fórmulas, pero no vamos a entrar en ese juego personal. Resulta que Rodríguez Larreta, hombre del partido PRO, creado por Mauricio Macri y sus amigos, entre los cuales estaba o está Rodríguez Larreta, se permite hacer unas expresiones en las cuales surge como una crítica a su propio partido, a su propio dirigente nacional, que el modelo que aplicó Mauricio Macri fracasó y que es el modelo que está siguiendo Patricia Bullrich. Patricia Bullrich reacciona y reacciona mal. No debió decir, por ejemplo, que Rodríguez Larreta es un ventajero, un oportunista, que tiene una enorme bajeza moral al hacer una crítica al gobierno que integró y que es deleznable. Todo eso dicho en una interna, tanto uno como otro. Por suerte se calmó, parece, hasta que vuelve alguno de los dos a salirse de caja, se calmó eso. Pero como si resulta que Rodríguez Larreta es deleznable, es todo esto que dice Patricia, resulta que gana la interna, la gente de Bullrich, que acompaña a Bullrich, lo va a acompañar a un deleznable, a un oportunista, a un ventajero. Hay que tener en cuenta eso. Y una señora, días pasados, le escuché decir, mientras todos queremos derrotar a este gobierno que nos llevó a este estado de inflación y de problemas, resulta que se pasan discutiendo e insultándose entre ellos. Esa es la verdad. Discutan en el baño las bajezas, pero en el living, donde todos los están viendo, discutan cosas serias. ¿Cómo va a ser la transformación? ¿Qué se va a reformar? ¿Qué está bien y qué está mal? Y vamos a llegar a la conclusión que en el living están todos de acuerdo, pero que en el baño se insultan, y ojalá que quede todo en el baño. En el otro lado, resulta que el ministro de Economía, candidato a presidente de la Nación, por Juntos por la Patria o Unidos por la Patria, algo así, dice que su gente dice, cuando tomemos el gobierno vamos a hacer tal o cual cosa. Y en estos 6 meses, ¿por qué no lo hacen? Es la oportunidad. Si nadie se lo ha dicho, no soy autoridad para decírselo. Candidato Massa,
si tiene tan buenas ideas para diciembre o para el año que viene, póngalas en funcionamiento ahora y sálvelo al país, sáquelo de la situación en que está. Pero no me venga a decir que cuando yo sea presidente, como dijo Rodríguez Larreta, que va a traer turismo internacional ahora en aviones especiales y demás, no me vengan con cuentos. No me vengan otra vez, y digo, no me vengan interpretando el sentir general. No me vengan otra vez a decir que cuando si me eligen, esto va a ser un jauja, un país de las maravillas. Y mientras tanto tengo la manija para poder hacer eso. Y le vuelvo a decir a Macri, usted tomó un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo. Diga, tantos pesos, tantos dólares fue para esto, tantos para esto y tantos otros para esto otro. Entonces, los que pensamos igual podemos defender una situación, pero entraron millones de dólares y no sabemos a dónde fueron. Y da lugar a que los malintencionados digan que tuvieron un destino que no era el previsto o no era el lícito. Bien, hoy tenemos dos amigos y frecuentes participantes de nuestro programa. El doctor Marcelo Falcioni, ex ministro de Obras Públicas de la provincia, y el profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad del Nordeste, el doctor Tito Meissner, que es profesor de Derecho Internacional Público, con quien queremos tocar el tema del Parlasur, para qué sirve, que esta cantidad de organismos que tiene el Estado. Y si alguien quiere reducir el déficit, empecemos por ahí. Porque si un miembro del Parlasur no cobra su sueldo, que dicen que son de 700.000 pesos, una cosa así, no cobra o lo dona o el país resuelve no pagarle, son más de 30, cerca de 40 titulares, más los secretarios, más esto, el otro. Una cosa es el sueldo y otra cosa son los viáticos. El sueldo se rechaza o no se paga, pero se pagan los viáticos, que pueden ser 8 o 10 veces más que el sueldo que se rechaza o que se dona. Porque si se invita a un parlamentario a que vaya a una conferencia, se le paga los pasajes a él, si va solo una cosa, pero como se va a tratar un tema importante, van 2 o 3 acompañándolo, y entonces el presupuesto fiscal que lo banque la ciudadanía. Vamos a un corte. Hagamos una ciudad más limpia y sustentable. Separa plásticos, papeles, cartones, metales y vidrios y llévalos a los puntos verdes para que sean reciclados. Los encontrás en las plazas Vera, Libertad y Torrent o en los parques Mitre y Cambacuá. Conoce dónde están los demás puntos y toda la info en ciudaddecorrientes.gov.ar/reciclando juntos. Municipalidad de Corrientes. Estamos con el doctor Marcelo Falcioni, quien fue ministro de Obras y Servicios Públicos de la provincia. Corrientes tiene 2 puentes, 3 puentes. 2 que nos comunican con el Brasil y uno que nos comunica entre Corrientes con el Chaco. Está previsto, está en papeles todavía, un puente desde Montecaseros a Uruguay. Todo esto nos lleva a considerar el tema del peaje que se cobra, en especial el puente Santo Tomé-San Borja, que es el que tenía un sistema, digamos, de cobro, de concesión de obra, y que ya está llegando a sus finales. Por eso lo invitamos
al doctor Falcioni para hablar sobre este tema. Bienvenido, Marcelo, una vez más a nuestro programa. Muchas gracias, muy amable Toto. Sí, efectivamente está trascendiendo en los medios escritos sobre todo la noticia sobre la situación del puente entre Santo Tomé, Corrientes, San Borja, Brasil, sobre el río Uruguay, llamado Puente de la Integración. Sí. Este puente fue construido, como vos bien lo dijiste, por sistema de concesión de obra pública allá en la década de los años 90, siendo inaugurado en el año 1997, con la presidencia de don Menem y acá en la provincia, terminando su gestión de gobernador, Tato Romero Félix. Como este puente fue por concesión, obviamente se pasó a cobrar peaje a los fines de financiar la obra o el costo del financiamiento de la obra, y por otro lado mantenimiento y también la atención, porque en este caso hay un solo centro unificado de transferencia de pasajeros y de automóviles. Generalmente en otros casos, como el de Libres, hay que hacer doble trámite, primero en Argentina y después en Brasil para entrar y salir respectivamente. En este caso no, el centro de fronteras está en el lado correntino y ahí se hace en un solo trámite, o los dos trámites, pero en un solo centro de frontera. Bien, en teoría, digo yo, no tengo documentación al tanto, pero el puente ya debería estar totalmente solventado y pagado por los casi 20 años que tuvo de concesión. Exactamente, e inclusive tuvo dos prórrogas en el año 2019 y en el 2021, y que como está próxima a vencer esas prórrogas, aparentemente las autoridades argentinas y brasileras no se ponen de acuerdo si van a retomar la administración desde el punto de vista estatal o va a haber una nueva prórroga para la empresa Mercovías, que es la encargada de atender este tema. Es decir, que los estados federales tomarían una administración conjunta, es una de las ideas. Están hablando. Una administración conjunta, el mantenimiento y demás. Y la otra sería seguir con este sistema de prórroga de concesión. El concesionario cobra un peaje, sí, y con eso lo mantienen. Exactamente. Ese sistema, yo hago una comparación con lo que pasó en Paso de los Libres Uruguayana, donde del lado brasilero se arregló rápidamente el pavimento, que estaba muy mal, y el lado argentino todavía anda con algunos pozos y problemas. Es decir que en principio parece, tomando en cuenta cómo funciona el de Santo Tomé San Borja, uno se inclina a pensar que es mejor la administración de privados, digamos, para que no cargar otra vez sobre los estados más responsabilidades, más burocracia y demás. Ahora, la opinión que pudiste tomar de los usuarios del puente de Santo Tomé San Borja, ¿es favorable el sentido neutro? Ahí viene la noticia. Evidentemente coincidiendo con esta etapa de negociación que estará teniendo la empresa concesionaria con los estados, y luego de muchas peleas, por decir, de trámite, de gestiones, de discusiones entre las autoridades y los vecinos, la noticia interesante es que a partir del 1 de julio se va a dejar de cobrar peaje fronterizo, o sea, a las personas que tienen radicado su auto, su unidad, ya sea en Santo Tomé o en San Borja, o acredite tener domicilio el dueño del vehículo. Es de tener en cuenta que en este momento se está pagando 850 pesos para cruzar de ida y 850 pesos para cruzar de vuelta. ¿Es igual para autos, camiones? No, únicamente vehículos livianos. Vehículos livianos, y sigue el peaje normal y común, digamos, vigente
para el resto de los vehículos, estén o no estén radicados, sean turistas, no sean turistas, sean vehículos de transporte público de pasajeros. Para ello continúa, pero se elimina el peaje vecinal, por decir de alguna manera. Sí, entiendo. De allí mi idea y mi propuesta, y la hago pública para saber si algún funcionario provincial, sobre todo correntino o chaqueño, llegara a escuchar o ver este programa, que yo creo que es bien visto y muy visto, traer la sugerencia de que se adopte el mismo sistema para el peaje en el puente General Belgrano. Es decir, que los vehículos livianos de correntinos y los que viven en Resistencia queden exentos del pago del peaje por vecindad. Por vecindad. Básicamente es un conglomerado ya unificado, separado por el río, con un puente y con un segundo puente en víspera de avanzarse en su construcción. Entonces, ¿por qué no y por qué la diferencia, digamos, con el puente entre Santo Tomé y San Borja, si se dan las mismas condiciones? Hay una cuestión, sí, en este caso los fondos que se recaudan, lo está recaudando una empresa que funciona, una empresa estatal que funciona en el ámbito de vialidad nacional, del Ministerio de Obras Públicas de la Nación. Y con ello, en teoría, pero este peaje hay que tener en cuenta, se inicia en la cabecera del puente Belgrano, donde arranca la Ruta Nacional 16 y se extiende hacia el oeste. Ahora bien, con ello, en teoría, se debe proceder al mantenimiento y atención de esta vía de comunicación entre la que está el peaje, pero del puente. Pero llamativamente, en el puente son muy pocas las inversiones que se están haciendo y que se deberían hacer, como siempre decimos, como el recambio de defensa, que hace un buen tiempo, como 10, 15 años, se está trabajando en ese expediente famoso, que yo no tengo conocimiento, pero pareciera ser... Se está conversando. Se está conversando, pero claro, ya se había contratado, pero luego pareciera ser hubo una judicialización o un conflicto administrativo entre el Estado Nacional y la empresa que resultó ganadora, y ello llevó a la paralización, y creo que hasta se rescindió y se estaba en trámite de hacer un nuevo llamado a licitación para el recambio de la defensa tan importante para el puente. Así que, en definitiva, yo no sé cuánto recibe el puente Belgrano producto del peaje que se cobra por cruzar, y si esto no es únicamente para el mantenimiento o atención de la ruta, que obviamente no es que tampoco está en buenas condiciones. Ahora, vos decís que la Ruta Nacional 16 comenzaría en Corrientes. Sí. Ajá. Cuando vos venís del Chaco, presta atención ahí en la bajada del puente, en esa curva, dice fin de la Ruta Nacional 16. Obviamente fin para el que viene, pero es inicio para el que arranca. Interesante tu propuesta, tu idea, porque es casi cotidiano el ir un vehículo 1 o 2 veces al día, cruzando, sobre todo el caso de estudiantes profesionales que trabajan de un lado y del otro, máxime ahora con este asunto de Cecilia, que en el Chaco, que ya vamos a referirnos luego, digamos, a muchos profesionales abogados que han concurrido al Chaco. Ahí en algún momento se consiguió una ventaja, porque antes había que pagar. Si me iba yo a la mañana y venía a la tarde, tenía que pagar cuando cruzaba a la mañana y cuando volvía a la tarde. Sí. Después se hizo un sistema mixto, por decir, en el que se paga una vez el peaje y puede usar y cruzar las veces que yo quiera en el día. Es una pequeña ventaja, pero se paga. Y como estoy diciendo, para agosto aproximadamente el costo del peaje va a estar en 150 pesos. Es una suma considerable, sobre todo que hay mucha gente, como vos decís, estudiantes, remises, colectivos, profesionales. Si es ya, como decías recién, un conglomerado prácticamente unificado entre las dos capitales provinciales. Yo creo que todos estos temas, incluso el de Santo Tomé y San Borja, teníamos información de que la empresa concesionaria estaría dispuesta a hacer otro puente más ubicado sobre el río Uruguay,
a condición de que se le permita continuar con la concesión de Santo Tomé y San Borja, ¿no? Ahora, indudablemente todo esto nos trae un problema. Estamos próximos a terminar a un cambio constitucional de presidencia y consecuentemente de vialidad nacional, digamos, o del Ministerio de Obras Públicas de la Nación. Cualquier medida que se adopte en estos momentos puede ser revocada o revisada por el próximo gobierno, cualquiera que sea su signo o su orientación. Lo que haría pensar la conveniencia en el caso de Santo Tomé y San Borja de prorrogar por un periodo corto o ya definir el tema, y en el caso del Chaco también, porque todas estas medidas que van a tener el olor a campaña electoral, si ahora resulta que se elimina, por ejemplo, el peaje en el puente General Belgrano, digamos, va a ser tomado como una medida proselitista por parte del gobierno de la Nación, que tiene la particularidad que su ministro de Economía es el candidato a presidente en las elecciones de octubre, ¿no? Sí, claro, pero lo que pasa es que estas medidas no son tan rápidas ni se salen de un día para otro, llevan tiempo. Este tema de Santo Tomé de San Borja se viene conversando para eliminar el peaje vecinal hace mucho tiempo, y básicamente fueron las autoridades locales, digamos, los municipios de Santo Tomé y San Borja, los que intervinieron y procuraron y estuvieron trabajando el tema. Así que si se tire la idea ahora hasta que lo tome algún candidato o alguna autoridad vigente, no nos olvidemos que todavía el gobierno correntino sigue, y se empieza a trabajar el tema hasta que se llegue a concretar, va a pasar bastante tiempo. Sí. No nos olvidemos que tenemos un proyecto de segundo puente con casi ya 25 años de proyecto, así que esa es una prueba de que no nos movemos tan rápido los Sí, no, y en estos momentos argentinos. El Chaco tiene elecciones en septiembre y está muy convulsionado por el caso de Cecilia, así que no creo que podamos tener una vocación al tema. Sin embargo, es muy interesante de que los vecinos no podamos unificar las dos ciudades con esas medidas de no peaje en el puente y muchas otras más. Vos citabas de las defensas del puente en el río. En estos momentos todo el tema de la hidrovía Paraná-Paraguay está teniendo un fuerte problema porque el gobierno nacional está aplicando un peaje desde Santa Fe hacia el sur. Entonces hay protestas, eso encarece el flete, y hay protestas desde Bolivia, de Paraguay, de Brasil y también de armadores argentinos. Así que ese es otro tema importante, porque las barcazas, ya hubo accidentes de barcazas que golpearon contra los pilares del puente General Belgrano, afortunadamente, digamos, sin consecuencias para el puente. Sí se produjo el hundimiento de una barcaza, pero digamos, eso pasa a ser secundario, que si se hubiera roto o golpeado sensiblemente el tema. Ahora, con el puente General Belgrano, porque hablar del segundo puente ya no sé si alguien lo llegará a ver, pero el control del peso, hemos pedido varias veces de nuestro programa que Vialidad Nacional nos informe cuál es el peaje, el tonelaje que admite el puente. Porque decir, por ejemplo, que el tonelaje máximo es 40 toneladas o 20 toneladas, depende, porque son 40 y si viene otro camión atrás son otras 40, son 80, y si viene otro del otro lado son 160. ¿Hasta cuánto, qué control hay
hay controles de gendarmería, alguna vez ya tocamos ese tema, de gendarmería, de policía, ¿por qué no controlar el tonelaje para preservar este puente? Porque si no, un día podemos llegar a tener alguna sorpresa, ¿no? Y bueno, en ese sentido ahí está la propuesta que yo también la he formulado públicamente, tanto para el Belgrano como eventualmente el segundo puente. Se debe crear un organismo de contralor, una autoridad de disposición respecto de todo lo que ocurra en el puente. Tiene que unificarse autoridades municipales de ambas provincias, representantes de los gobiernos provinciales. También tiene que haber autoridades sanitarias, bomberos, control de seguridad, gendarmería, en fin, todas las autoridades que tienen que ver con el manejo del puente y trabajar mancomunadamente y exclusivamente para eso. Por ejemplo, en Paraná existe un centro de control del túnel subfluvial que tiene una sala enorme con todas las pantallas de televisión donde se está monitoreando permanentemente, donde están los controles de carga, etcétera, etcétera, y de esta manera se soluciona el problema ante cualquier accidente o disturbio que pueda darse. Muy bien. Bien, dejamos una vez más, ponemos en evidencia algunas cosas que se deben encarar pronto. No esperar ni las elecciones ni otras elecciones, porque dentro de 2 años tenemos otra vez elecciones. Entonces, como creemos que la Municipalidad de Corrientes podría abocarse ya a la definición del tonelaje, influir ante Vialidad para cuál es el tonelaje máximo y retener a lo mejor un camión con acoplado hasta que el que pasó antes llegue al otro lado, porque para que no se junten todos los tonelajes en el mismo lugar. Bien, volveremos sobre este tema, Marcelo, que conoces muy bien, y será entonces hasta nuestro próximo programa. Muchas gracias, Toto. Hasta nuestro próximo programa. Bien, vamos a un corte. La semana pasada se cerraron listas para las elecciones PASO que se realizan en el mes de agosto. Se hicieron listas de presidente, precandidatos o precandidatos de precandidatos, de presidente y vice, de diputados nacionales, en algunas provincias también elecciones de gobernador y demás. Pero apareció algo que por lo menos yo no estaba acostumbrado a ver, los diputados al Parla Sur. Me llama Parlamento del Sur, Parla Sur, que vendría a ser un complemento del UNASUR, digo yo. Pero, ¿por qué estar conjeturándome yo ante la audiencia si está con nosotros el doctor Tito Meissner, profesor de Derecho Internacional Público de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional del Nordeste? Vamos a tratar de que él nos pueda aclarar, que nos pueda, incluso a mí, aclarar qué es el Parlasur, cómo funciona, cuáles son sus logros, porque es un gasto que tiene el Estado, que es mi criterio. Tito Meissner, bienvenido una vez más. ¿Cómo anda, don Toto? Bien, celebro. ¿Qué país de tu vida? Y haciendo siempre lo que me gusta hacer. Es entonces soy un hombre feliz. ¿Qué te parece? Efectivamente,
opinar sobre temas, invitar a amigos y a los que no lo son, en este caso son míos. Ahora me queda la duda. Hoy tuve dos amigos, tengo dos amigos en el programa, y me interesa conocer tu opinión, dado tu cargo de profesor universitario, en una materia que no es común que los colegas busquen, dedicarse a esto, porque sobre todo desde nuestra provincia de Corrientes y tal vez de las grandes ciudades donde hay grandes industrias y demás, o grande actividad, entre los países, tenga más, haya más interesados en conocer lo que queremos ponerle en conocimiento a ustedes. Te escuchamos. Bueno, ¿qué es el primero profesor? te está llamando la atención porque de vuelta o de nuevo, otra vez después de unos cuantos años, va a aparecer en las boletas de la elección nacional la categoría de parlamentarios del Mercosur. Correcto. ¿Por qué? Porque en el turno anterior, que se tuvo que haber renovado, la Argentina decidió prorrogar los mandatos de sus representantes. Entonces no elegimos, hace 8 años que se hizo la última y la única elección directa de los parlamentarios del Mercosur. Vamos a hablar del tema. ¿Y eso es constitucional? No, sí, pues a ver, el tratado del Mercosur, el famoso Tratado de Asunción, se firmó en Asunción, por eso se llama de Asunción, en la época de Menem, allá en 1991 en Asunción, ¿verdad? Collor de Mello era presidente del Brasil, Rodríguez era todavía presidente del Paraguay, y Lacalle, el padre de Lacalle Pou, era el presidente de Uruguay. 1991, Asunción. Ahí se crearon 3-4 órganos básicos, digamos, el Consejo del Mercado Común, el Grupo Mercado Común y la Comisión de Comercio del Mercado Común. Y un grupo parlamentario se llamaba primero. Ese grupo parlamentario, creado en el 91, se transformó en el Parlasur, en un tratado especial que se hizo en el 2005. Se transformó y se creó como Parlamento del Mercosur. La intención, ¿cuál era y cuál es? Parecernos cada vez más a la Unión Europea. En la Unión Europea tenés también una comisión, que es el órgano más ejecutivo, digamos, de la Unión, un consejo de la Unión, y tenés el Parlamento Europeo, ¿sí? El Parlamento Europeo, a diferencia del nuestro, sí tiene la facultad de dictar normas que son obligatorias para los Estados miembros. El Parlamento Europeo, por eso su importancia y por eso sale en la prensa, en las discusiones, vota reglamentos que son obligatorios de inmediato, entran en vigencia. Esa es una de las características del derecho comunitario, la automaticidad, la inmediatez. Las normas del Parlamento Europeo entran en vigencia de inmediato en el territorio de cada uno de los Estados miembros, ¿verdad? Cosa que antes no sucedía. Tenían que acordar en la Comisión, acordar en el Consejo y después internalizar esa norma en cada uno de los Estados miembros para que entre en vigencia. Desde hace tiempo ya en la Unión Europea, de que se gestó la Unión, sobre todo el Tratado de Maastricht, esto está unificado y funciona así. En el Parlamento, lo que ahora es el Parlasur, que no hay que confundirlo con UNASUR. UNASUR es otro tratado que no tiene nada que ver con el Mercosur. El Mercosur originariamente estaba formado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Después se sumó Venezuela y está a medias ingresando Bolivia, ¿verdad? Y Chile está como observador. Pero aunque me parece, no tengo información, pero no participa mucho intensamente. Entiendo. Los órganos que verdaderamente funcionan, ya te dije, son el Grupo Mercado Común y el Consejo, que el Consejo está integrado fundamentalmente por los ministros de Relaciones Exteriores, los ministros de Economía y los presidentes, que es el que se tiene que reunir por lo menos 2 veces al año para dictar o
decidir los lineamientos generales de la organización. Y el Parlasur fue un intento, yo creo que se quedó a medias, de generar un cuerpo que redacte o que sancione normas obligatorias para los Estados partes. Similar al Congreso Nacional, digamos. Sí, claro, similar al Congreso Nacional, pero de carácter, ojo, internacional. Sí. Esa es otra diferencia muy importante, porque la gente por ahí asimila, bueno, ¿y por qué no podemos hacer en el Mercosur lo que se hace en la Unión Europea? Porque en la Unión Europea tienen los Estados miembros desde 1951, desde que se creó el primer órgano comunitario, que fue la SECA, la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, ¿verdad? 1951, acordate, 6 años después de terminada la Segunda Guerra Mundial, franceses y alemanes que se habían matado por millones en 4 guerras por la zona fronteriza, ahí la zona del Rin, la cuenca del Ruhr, el carbón y el acero, justamente deciden poner en común la explotación del carbón y del acero, que no lo maneje más Alemania y que no lo maneje más Francia, que lo maneje un órgano comunitario, la SECA, y que esté por encima de las autoridades de Francia y de Alemania. Le delegan soberanía. Por eso es un órgano supranacional. Después se creó la Comunidad Europea, después el Euratom, y después finalmente eso, después del Tratado de Maastricht, se hizo la Unión Europea. Bien, ahí hay supranacionalidad. Los Estados miembros, los 27 que ahora son, le delegaron competencia y jurisdicción a esos órganos supranacionales. En el Mercosur no hicimos eso. El Mercosur sigue siendo un organismo internacional. Nos sentamos, Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, discutimos y votamos. Y la regla es la unanimidad. Si no hay consenso, unanimidad, no se toma la decisión. Es lo que pasó, ¿te acordás del último tema conflictivo que tuvimos? El permitirle o no permitirle a Uruguay que firme un tratado de libre comercio con China. Uruguay se quería cortar solo, Bolsonaro un poco le hizo la pata y después se retiró. Argentina se opuso de entrada porque implica romper las reglas de juego justamente del Mercosur, o negociamos en conjunto o se rompe la base del acuerdo, que es un acuerdo de integración económica. Jugamos como un bloque económico. Ahora, ¿eso fue tratado por el Parlasur? No. Eso fue tratado en el Consejo del Mercado Común, por los ministros de Relaciones Exteriores, los ministros de Economía y los presidentes. Y entonces la función del Parlasur... Y el Parlasur tiene unas funciones, de acuerdo al convenio del 2005 justamente, más bien protocolares. Puede incidir en la política comercial, promover el desarrollo, promover la integración, proteger y promover los derechos humanos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no vota normas obligatorias para los Estados partes. El nombre ese Parlasur, como otro montón de organismos así. El único que tiene verdaderamente como organismo de integración potestad legislativa es el Parlamento Europeo, porque los Estados miembros le dieron esa facultad. Bien. Después va a haber el Eurolat, que o sea, el Parlamento Europeo Latinoamericano. Hay un Parlamento Latinoamericano, que por ahí se lo suele confundir con el Parlasur, donde formamos parte de él todos los países latinoamericanos también, que se suele reunir normalmente en Centroamérica. ¿No crees que hay demasiados organismos que se ocupan tal vez de lo mismo o de nada? Hay una proliferación de organismos y sobre eso se está, porque en materia de integración regional, seguís teniendo la ALADI, que es la sucesión de la ALAL, seguís teniendo el Pacto Andino, seguís teniendo UNASUR, que ahora se reflotó, así que tenés un montón de organismos, aparte de la OEA, obviamente. Y aparte de otros organismos bilaterales que por ahí ni sabemos que existen. Y aparte ya dentro del esquema de tratados o de convenios, las embajadas... pero las embajadas son otra cosa, ojo.
embajadas son la representación de un Estado en otro Estado o en un organismo internacional. Digamos, son bilaterales, es una relación estrecha. Esto no, esto implica un juego de conjunto. Nos juntamos porque se supone que nos interesa jugar en bloque, porque nos conviene jugar en bloque, porque le ofrecemos, esto no en balde se llama mercado común. Le ofrecemos, cuando no es lo mismo que comercia Argentina solo, que comercia Argentina más Brasil, que es un mercado fenomenal. Pero vemos que los estados, así como el caso de Uruguay que acababas de citar, digamos que Argentina va, el ministro de Economía, el candidato al presidente, va a China también a hacer gestiones, va solo, como país, digamos, va con su comitiva, pero yo hago esta reflexión. Si esas gestiones no se pueden encarrilar por vía de las embajadas... Sí, pero esto se hizo por vía de las embajadas. Está bien, pero provoca el viaje de 30 funcionarios del avión que va hasta... Pero no me quiero salir del tema. Saliste del tema porque es el tema diplomático. A ver, todos estos organismos, si a vos te preocupa el tema de costos, cuestan. El tema está, primero, si son útiles, y segundo, si los funcionarios de turno, de nuevo, que es algo muy importante, realmente son buenos funcionarios y consiguen cosas. Yo creo que el viaje a China, por ejemplo, fue altamente positivo. Igual que los permanentes viajes a Brasil que están haciendo nuestros funcionarios son altamente positivos. Le permitieron ambos los dos capear más o menos el cuello de botella económico que teníamos hace 2 meses y tener una perspectiva distinta, en este caso justamente para el comercio internacional. Fíjate vos que todo esto que se está hablando de salirnos en el marco del comercio bilateral con Brasil y del comercio bilateral con China, del uso de los dólares, creando una moneda particular en el caso del Mercosur o de la relación argentino-brasileña, o comerciando con yuanes en el caso de la China, es un verdadero progreso. Claro. Ahora, nos decías recién que los mandatos fueron prorrogados por el gobierno nacional y pasaron... Volviendo al Mercosur, inicialmente hubo en el 2005 un periodo donde directamente los representantes al Parlasur eran los mismos legisladores nacionales que elegían entre ellos, o sea, en el Congreso de la Nación, la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, elegía los que iban a representar a la Argentina en el Mercosur. El mismo tratado del 2005 preveía una segunda etapa donde se eligieran directamente con el voto popular, por el voto directo de los ciudadanos de los Estados miembros, los representantes al Mercosur. Los únicos que cumplieron eso fueron Argentina y Paraguay. Y creo que hoy por hoy, recién justamente mientras estabas hablando con el doctor Falcioni, le pregunté a 2 o 3 de los parlamentarios que conozco, al doctor Carlen, a Julio Sotelo y a otro más, si Paraguay había dejado de enviar sus representantes, de elegir sus representantes directos, y ellos me dicen que creen que sí. O sea que en este caso sería Argentina la única que está cumpliendo con el tratado y eligiendo directamente sus representantes. Y los otros estados los designan... Y los otros estados designan a sus parlamentarios internos, o sea, a los diputados y senadores brasileños, y a los diputados en el caso de Uruguay y de Paraguay, que son países unitarios y tienen congresos unicamerales. Digo, no, me equivoco, no. La proporción de, por ejemplo, en un país chico como Bolivia, no debe tener los mismos representantes que Brasil. El tratado del 2005 establece el número de representantes, que en este momento no me acuerdo, pero Brasil obviamente tiene, no sé si
70 y pico, 80 y pico, Argentina tenía 43 o 47 y Uruguay y Paraguay un poco menos. Ahora, tengo entendido que aparte de que se eligen representantes en el Parlasur del país, de la Argentina, y aparte las provincias pueden designar uno o dos. Cada una de las provincias eligen 22, 23 en una lista nacional, que votamos también todos, como votamos a diputado nacional, cada uno vota una lista, y después se elige por provincia. Uno por provincia, perdón. Que hace que fíjate en el reglamento anterior, no leí el último decreto, el llamado elección de este turno, la elección del 2015 fue la anterior, se aplicó el sistema DON, supongo que se sigue aplicando el sistema DON como para diputados nacionales, así que entran proporcional, pero teniendo a toda la nación como único distrito. Como único distrito. Como distrito único, casi como de presidente. Digamos. Sí, pues, exactamente. Ahora, sí, va con la boleta de presidente. Fíjate que en el tema de la hidrovía, tema que conozco, se estableció en la Argentina un peaje en el Paraná superior, digamos, desde Santa Fe al sur, que es donde vienen los buques de Paraguay, de Brasil, hasta de bandera de Bolivia, muy pocos con bandera argentina, lamentablemente. Bueno, eso es fruto justamente del esquema mercosuriano. ¿Y cómo? Eso es que todas las empresas que estaban argentinas, que estaban empresas navieras, y vos sabés mucho más que yo de esto, que estaban asentadas en la Argentina y son argentinas, terminaron radicándose en el Paraguay. Sí. Porque le conviene el problema de cargas impositivas, laborales, reglamentaciones, bandera de conveniencia. No te voy a explicar a vos lo que es una bandera de conveniencia. Sí, correcto. ¿No? Y hasta de bandera efectiva, ¿no? Ahora, ese no sería un tema para tratar en el Parlasur, porque se está aplicando un peaje por tonelada, y hay una reacción de todos los países que navegan la zona, porque la Argentina dice sí, pero ahí nosotros hacemos el dragado. La zona esa que se cobra, es toda una discusión. Si se draga esa parte, no se draga, incluso si se va a dragar, y beneficia a 5 pero es que eso está, que se haga cargo los 5 países. Está regulado justamente en el llamado Tratado de la Hidrovía, Toto, que firmamos en el 96, si no me acuerdo, época de Menem. Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Bolivia. Y que te tenés que agarrar la cabeza, era muy del menemismo, tiene el tratado base y 6 protocolos adicionales. Uno de ellos, por ejemplo, es el protocolo aduanero, que diría un amigo mío que sabe de esto, es la gran La Molina, siga, desde que está vigente el tratado ese, acá vienen los buques, justamente por eso no importa que tengan bandera paraguaya, ese es otro de los motivos por los que tenían que tener bandera argentina, hoy da lo mismo que tengan bandera paraguaya, porque los buques con bandera paraguaya, o boliviana, o brasileña, o uruguaya, navegan exactamente en la misma condición y se presume que la revisión aduanera, técnica, etcétera, porque esto tiene todo, que se le hace en cualquiera de los puertos de los otros Estados miembros, sirve para la Argentina. Angaú. Sí. O sea, cargaste un buque en Asunción, en el puerto de Asunción, y tu manifiesto de carga dice que cargaste 200 toneladas, no sé cuánto entra en un buque, 2.000 toneladas, y dicen los muchachos que ese buque viene vacío, no lo revisa nadie, y carga esas toneladas en negro en el puerto de Rosario. Porque en Asunción no paga nada y en la Argentina le cobran retenciones, etcétera, etcétera. Pero entonces le conviene cargar en Asunción. No, pues al revés, no. Dice que cargan en Asunción, porque los paraguayos no le cobran nada, y cargan en negro la soja argentina en el puerto de Rosario.
maravillas del sistema este. No creo que sea Lo que así. no están, sí, pero esto está súper público y por eso las preguntas que se le hacen siempre, y ninguno de los gobiernos, por más que hablan, ni Menem, ni De la Rúa, ni Néstor, ni Cristina, ni Macri, ni Alberto, le pusieron el cascabel al gato. O sea, pusieron balanzas, controles, etcétera, etcétera, como tendrían que poner en el puerto de Rosario. El puerto de Rosario va a tener 10, 12 puertos privatizados, también desde la época de Menem, que están prácticamente sin ningún tipo de control. Bueno, eso es un problema que le corresponde a cada jurisdicción controlar sus propios puertos. Sí, pues, por supuesto, esto es responsabilidad exclusiva del Estado argentino. Bueno, ahora, yendo al tema que me preocupa y que por el cual te invité, tenemos en claro entonces que el Parlasur no es haciendo una comparación como el Congreso argentino. No dicta normas obligatorias. No dicta normas. No tiene potestad para dictar normas obligatorias. Entonces surge para mí lo siguiente: ¿para qué está? Ese es otro tema que no sos vos ni yo los que vamos a resolver para que esté, ¿no es cierto? Pero mi convicción es que es uno de tantos organismos más que graban el presupuesto oficial. Y si algún gobierno, y si vamos a tener este gobierno y el próximo gobierno que venga, hablan todos de reducir el déficit. Y el Parlasur cuesta. Bueno, pero te diría para qué puede servir, pueden trabajar los parlamentarios, y de hecho algunos trabajan. Me consta, por ejemplo, que Alejandro Carlen o Julio Sotelo, que representa al Chaco, trabajan en esto, se juntan con nuestros embajadores en el Paraguay, con nuestro embajador en Brasil, incluso en otros lugares del mundo. Este tema que ustedes estuvieron hablando antes con el doctor Falcioni, del el peaje o no en los puentes internacionales, sobre todo, es un tema que tranquilamente pueden abordarlo y que pueden hacer presión si trabajan y votan, por más que no sean obligatorias las votaciones, las resoluciones del Parlasur, tienen un cierto peso político. En este otro tema que nos está preocupando ahora, bienvenido sea, porque cada año y medio, 2 años, se arma un lío y un día vamos a tener muertos acá en el Paraná, la cuestión limítrofe. En ese tema, por ejemplo, podrían jugar un rol muy importante nuestros parlamentarios del Mercosur. ¿Te referís a los hechos de Ituzaingó? Sí, para los hechos de Ituzaingó, sí. Bueno, en ese tema, y ese es un tema que tiene toda la problemática de la represa, no se agota en la represa de Yacyretá y en la cuestión del límite, porque tiene que ver con lo que pasa en el Brasil, tiene que ver con lo que pasa en el Paraguay, aguas arriba. Yo hace 2 o 3 días en un programa estuve hablando con nuestro director de Recursos Naturales de la provincia, y me dice, por ejemplo, que están apareciendo ejemplares de peces híbridos ya en nuestras aguas, que aparentemente se está trabajando en piletas en el territorio brasileño, entre Paraguay y Brasil, y te aparece un dorado monstruoso, un surubí monstruoso, además de la contaminación de las aguas que existe también, y que todos estos temas debieran ser controlados, y en ese caso los parlamentarios del Mercosur, por ahí porque están un poquito más retirados de las urgencias, las negociaciones económicas que hacen los otros 3 órganos que te dije, podrían, y de hecho lo hacen, trabajar en Ahora, que tenga efectividad política, que le den bolilla, hablando mal y pronto, ya es otra cosa. Bien, el tiempo se nos va. Muy agradable la conversación con el profesor Tito Meissner, pero... ¿No te convence el Parlasur? No. Yo llego a la conclusión de el Parlasur, uno de tantos refugios para políticos que perdieron vigencia, y basta para sostener esto cuando analicemos cuáles son
¿quiénes van al Parlo Sur? Fulano tenía pretensiones o quería tener un cargo de diputado. No, de diputado nacional vos no vas, porque no entrás. Bueno, entonces, bueno, te anda al Parlo Sur, como se andaba la embajada. A las embajadas no se mandan embajadores que entienden de problemas para lo que están, que son las relaciones económicas con los distintos países o relaciones culturales y demás. Va el que quedó desplazado a una lista. Yo de esta conclusión separo al doctor Meiner, porque mira, si terminaba siendo candidato, claro, a parlamentario al Mercosur, me iba, claro, a crucificar. Se dice que no cobran sueldo. No, los argentinos no están cobrando sueldo. Bueno, es más, si lo invitas al doctor Carlen te va a contar que tiene un juicio, de hecho, bueno, para que el Estado argentino les pague justamente. Es decir, que hay la obligación de pagar y el no cobro puede ser únicamente una cuestión personal, que uno diga yo renuncio a mi sueldo, pero se pagan viáticos, y viáticos muy grandes, porque un representante del país no puede ir a un hotel de segunda o de tercera, tiene que estar en un hotel de primera línea, frecuentar, recibir agasajos, hacer agasajos, todo eso va por el camino del viático o del gasto. Vos sabés que yo le pregunté y me dijeron que no, que los viáticos son bastante reducidos y no podés hacer tenés que salir, no podés salirte justamente de una economía muy modesta. Es posible. En el caso de la Argentina, no sé de los otros países. Sí. Bien, un organismo más que si alguien quiere realmente disminuir el déficit, en mi criterio, podríamos empezar por el Parlo Sur y eliminar todas esos, como son más de 30 personas que van a tener viáticos en el exterior, que son viáticos en dólares, y también 30 o más personas que tienen su secretario, usan el chofer de la embajada. Es decir, empecemos por lo que pueda molestar menos a nuestros habitantes, no quiero utilizar la palabra nuestro pueblo porque parecería demagógico, ¿no es cierto? A reducir el déficit. Hay temas para reducir el déficit, pero hay que tener una lapicera, no como esta que nos sirve más que para tildar, sino una lapicera para resolver. Bien, Tito, seguimos con nuestros temas. ¿Actividad política nula? ¿Cómo actividad política nula? Tenemos paso, elecciones de primera vuelta, segunda vuelta. Me refiero si es que va a haber segunda vuelta, si no gana Massa en la primera vuelta, esperemos. Me refiero a Tito Meiner. Ah, no es Tito Meiner, no, hace periodismo, docencia universitaria. Muy bien. Y militancia política, por supuesto. Me imagino que lo vas a votar a Massa, ¿viste? Lo estoy haciendo. Es una masa. Una masa de problemas que hay que afrontar. Y lo otro, ¿y qué no la vas a votar a Patricia Bullrich, que lo insulta al pobre Rodríguez Larreta, le dijo de todo? Y que Rodríguez Larreta inició el tema. Porque acá pero Rodríguez Larreta fue un dulce, no dijo nada. Patricia le dijo, bueno, Patricia, yo he hecho público que voto por Juntos por el Cambio. Ya, ¿pero por cuál? Anteriores. Ahora. ¿Por cuál? ¿Confesaste Patricia o Horacio? Estaba inclinado por Patricia hasta que se desbocó. Ah, bueno. Se pasó de línea. Ah, bueno. En su, digamos, pero eso no me lleva no me deja satisfecho votar por Rodríguez Larreta, porque lo comentaba en mi editorial, el tema es el siguiente. Si yo colaboro y trabajo dentro de un gobierno, cuando termina ese gobierno
no puedo decir las cosas se hicieron mal. ¿Y vos qué hiciste, Rodríguez Larreta, para que Macri no acometa errores? ¿Hiciste algo? Pero, ¿Renunciaste, planteaste perdón o no? ¿Rodríguez Larreta no fue parte del gobierno de Macri? Ah, ¿no? ¿Y qué fue presidente, miembro de Macri fue presidente. Jefe de gobierno. Pero el jefe de gobierno, el pobre jefe de gobierno del Cava no le puede hacer las cosas al presidente de la nación. No, pero ese... Es como que le eche la culpa al gobernador de la provincia de lo que hace el presidente. Angá, pobre. Mira, terminaste haciéndome hacer de abogado defensor de Rodríguez Larreta. Vamos a terminar en una discusión política que no quiero... Votarlo a Rodríguez Larreta, si va a votar. Tampoco. No lo va a votar Milei. No, Milei acá va a pasar lo de siempre. Se va a votar, van a ir al balotaje si es que no hay una de las fuerzas de primera instancia, van a ir al balotaje el peronismo y el antiperonismo representado por Juntos por el Cambio. Milei ya pasó, fue una tormenta que vino a decir que se vayan todos y que todos querían algo nuevo, pero los traspiés sucesivos, tengo los votos que ha obtenido en las elecciones provinciales, que son 14, y se destaca Córdoba, porque resulta que Córdoba tiene 2.900.000 electores, es el segundo estado con electores, el primero es la provincia de Buenos Aires con 13 millones sobre 36, tiene un tercio. Entonces, si en La Rioja, en Corrientes, en Formosa, gana o pierde un candidato, y hay que ver qué pasa en Buenos Aires, porque los 13 millones de electores son los que van a decidir. En este momento yo tengo hecho el cálculo, lo hice el público en el programa anterior, de las votaciones que se han hecho hasta el momento en los 14 estados, gana tu partido. Sí, pues, sí. Y va a ganar Massa. El próximo presidente llama, grabá esto, después lo pasamos el próximo presidente es Sergio Massa. Así que vote bien, señor televidente, vote a Sergio Massa. ¿Cómo son las cosas? ¿No? Yo lo invito a Tito. Pero ya nos censuraron si ya nos pasamos del tiempo. A Tito para hablar del tema y terminamos. Los dos somos hombres políticos. Ya que no somos candidatos, por lo menos hagamos... Importa, a lo mejor entramos en el Mercosur, en el Parla Sur. Y por supuesto. O te damos una embajadita por allá. Otro que una embajadita. No. Ojalá, yo como profesor de Derecho Internacional, pero me encantaría ser embajador. ¿Qué te parece? Por lo menos me voy y practico. Practicas el idioma. Pero que el idioma no. Bueno, con esta alegre y simpática, cambio de ideas con Tito, damos por terminado el programa de la fecha. Será hasta nuestra próxima edición.